¿Alguna vez hemos sentido que estamos a un paso del éxito y de la nada frenamos en seco? Bueno, hoy vamos a explorar justamente ese sentimiento. Es un miedo que a menudo es invisible, pero que nos sabotea desde adentro. Para entenderlo mejor, vamos a basarnos en un relato muy personal que nos va a ayudar a desentrañar las múltiples caras de este, digamos, enemigo silencioso. Es que es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué saboteamos nuestro propio éxito? Justo cuando la meta está ahí, al alcance de la mano, ¿qué es esa fuerza interna que nos pone el freno? La verdad es que es una experiencia súper común, mucho más de lo que pensamos, y hoy la vamos a desglosar. Y miren, la mejor manera de entender este miedo es pensarlo como un camaleón. Sí, un camaleón, porque no es una cosa única, sólida, para nada. Al contrario, es algo que cambia de color, cambia de forma, se adapta perfectamente a nuestra historia personal, a las heridas que cargamos y a eso que creemos que el mundo espera de nosotros. Y aquí está la clave de todo esto. Nuestro objetivo es ponerle nombre a esas sombras, porque piénsenlo, nombrar algo es como prender la luz en un cuarto oscuro. De repente, esa figura que nos aterrorizaba deja de ser un monstruo sin forma, se vuelve algo concreto, algo que podemos manejar, y en ese mismo instante pierde muchísimo de su poder. Como decíamos, este miedo no tiene una sola cara, tiene muchas. Así que vamos a explorar 5 de sus formas más comunes. Vamos a empezar con los que podríamos llamar fantasmas externos. ¿A qué me refiero? A esos miedos que nacen cuando el éxito amenaza con cambiar nuestro mundo exterior, nuestras relaciones más cercanas. El primero de la lista, el miedo al cambio. A ver, es que el éxito, por su propia definición, es transformación. Nada va a seguir igual. Y por eso, en el fondo, este miedo es casi como un miedo a la vida misma, porque vivir es cambiar. Es esa resistencia, a veces silenciosa, a dejar la comodidad de lo que ya conocemos, incluso si lo que viene es muchísimo mejor. Y el relato personal que estamos siguiendo lo describe perfecto. Cuenta que, frente a un ascenso con mejores condiciones, una fuerza interna lo frenaba. Era justo eso, el temor a que el éxito le desordenara la vida. Es un sentimiento que, seamos honestos, a muchos nos puede sonar bastante familiar. Después, tenemos el miedo a la pérdida. A veces, es como una intuición, ¿no? Sentimos que crecer, que tener éxito, tiene un costo. Tal vez sea una amistad que se va a enfriar, la dinámica con nuestra pareja que va a cambiar, o simplemente dejar de pertenecer a un grupo. Es una paradoja de lo más humana, renunciar a lo que podríamos lograr para no arriesgar lo que ya tenemos. Este conflicto interno es como una balanza. Imagínensela. En un platillo ponemos todo lo que podríamos ganar, un mejor trabajo, crecimiento personal, nuevas oportunidades, pero en el otro ponemos lo que tememos perder, la armonía en casa, la comodidad de las amistades de siempre, una vida que ya conocemos que es predecible, y muchísimas veces ese segundo platillo, el del miedo a la pérdida, pesa mucho más. Bueno, ya vimos los fantasmas externos. Ahora vamos a ver cómo esto se cocina por dentro. Los siguientes 2 miedos nacen de nuestro propio paisaje interior, de cómo nos vemos y, sobre todo, de cómo creemos que nos ven los demás. El tercer miedo, el miedo al juicio, es el pavor a la exposición, a ser visto, porque tener éxito significa volverse visible, y la visibilidad inevitablemente atrae opiniones y escrutinio. Muchas veces este miedo viene de una especie de espejo social que distorsiona cómo nos vemos y nos hace sentir que vivimos bajo un microscopio constante. Y es increíble, ¿no? Podemos recibir 100 elogios, 100 palabras de aliento, pero basta un solo comentario crítico para que todo se desmorone. Nuestra mente tiene esta capacidad de aferrarse a esa única voz, la que cuestiona nuestro valor. Esto nos muestra el poder tan inmenso que puede tener el juicio de otros sobre nosotros. Y con esto llegamos a un clásico, a uno de los fantasmas más famosos y persistentes, el miedo a la insuficiencia, o como se le conoce mejor, el síndrome del impostor. Es esa vocecita interna que nos susurra al oído, no eres tan bueno, fue solo suerte, pronto se van a dar cuenta. A veces se disfraza de humildad, pero la verdad es que es un autosabotaje constante.
¿Nos suena familiar esto? Es el terror a ser descubierto. En el relato se habla de colegas brillantísimos que rechazaron oportunidades porque estaban convencidos de que tarde o temprano alguien se daría cuenta de que no sabían tanto como aparentaban. Es un miedo que se alimenta de la duda interna, no importa cuánta evidencia externa diga lo contrario. Muy bien, y ahora llegamos al que quizás sea el miedo más profundo de todos, el más desafiante. Porque este ya no se trata de lo que hacemos o de cómo lo hacemos, sino de quiénes somos. Hablo del miedo a la autenticidad. Ojo, aquí el terror no es a fracasar. El verdadero pánico es que el mundo vea quiénes somos de verdad y nos rechace por eso. Es el miedo a que nuestra esencia, lo que realmente somos, simplemente no sea suficiente. El relato que nos guía cuenta una historia muy potente sobre esto. La de un hombre que soñaba con ser artista, pero eligió estudiar derecho porque era lo que se esperaba de él. Su miedo a decepcionar, a no ser aceptado, lo mantuvo atrapado en un papel que no le pertenecía. Es la tragedia silenciosa de vivir una vida que, en el fondo, sentimos que no es la nuestra. Ok, ya recorrimos estas distintas caras del miedo, pero ahora el análisis nos propone dar un giro de 180 grados. Un cambio de perspectiva que es fundamental. Y si dejamos de ver el miedo como un obstáculo y empezamos a entenderlo como una guía. Porque es aquí donde todo cambia de color. ¿Qué pasaría si estos miedos no fueran enemigos que vienen a detenernos? ¿Y si, en realidad, fueran señales? Señales que nos apuntan con una precisión increíble exactamente a dónde necesitamos crecer. Visto así, cada miedo se transforma en una brújula. El miedo al cambio, por ejemplo, nos está señalando la transformación que debemos aceptar. El miedo al juicio nos indica qué opiniones debemos soltar. El miedo a la insuficiencia nos muestra la herida que debemos sanar. El miedo a la pérdida nos apunta al riesgo que debemos tomar. Y finalmente, el miedo a la autenticidad nos señala el yo que debemos abrazar. Así que, al final, todo se reduce a esta pregunta. Y no es para responderla ya mismo, sino para dejar que resuene. Porque los miedos, con todas sus caras, probablemente siempre van a estar ahí. La verdadera pregunta no es si vamos a sentir miedo o no, sino qué vamos a hacer con él.